Mateo capítulo 16, los versos del 24 al 27. Mateo capítulo 16, del 24 al 27. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a tu pueblo a través de ella. Señor, ayúdanos a ser cada día más sensible a tu voz. Estamos aquí en esta noche para escudriñar, Señor, estas verdades que tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para entenderlas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Perder para ganar. Perder para ganar. Es una paradoja que tiene que ver con el discipulado, que tiene que ver con el reino de Dios. Solo en Él es donde vemos esa extraña combinación. ¿Por qué? Porque en el mundo es lo contrario, ¿verdad? Solo son los ganadores, los bienvenidos, los aceptados, los aplaudidos. Sin embargo, en el reino de Dios se enseña que para ganar hay que perder. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vamos a ver precisamente en este pasaje, en las enseñanzas de Jesús, y la propia vida de Jesús es un ejemplo de esto. Si la fuéramos a mirar desde una perspectiva humana, cuando Jesús se enfrentó con la cruz, todo parecía una derrota, todo parecía un fracaso, una causa perdida. Sin embargo, aquel domingo de resurrección todo cambió. El Señor demostró quién era realmente y que todo lo que había dicho acerca de su persona era real, era verdad. Se levantó victorioso entre los muertos. Precisamente en el contexto de este pasaje, como estuvimos mirando específicamente la respuesta de Pedro en el versículo 22 de Mateo 16, donde dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro era un reflejo de la realidad en la que vivían todavía los discípulos. Ellos no estaban todavía preparados para aceptar la idea del rechazo, la idea del sufrimiento y la idea de la misma muerte del Mesías. Tampoco estaban convencidos que el discipulado al que el Señor los había llamado implicaba grandes costos. Los discípulos todavía no estaban pensando como Dios piensa, sino seguían con su mentalidad humana de hombres caídos, porque sus mentes no estaban enfocadas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, como el Señor le dijo también a Pedro en el verso 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Una verdad que ellos muy pronto comenzarían a enfrentar y tendrían que aceptar inevitablemente era la verdad de que cuando la santidad se encuentra con la falta de santidad, es inevitable una reacción violenta. Pablo advirtió a Timoteo en la segunda carta
escrita a él en el capítulo 3, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Si alguno puede leer. Mas los malos hombres y los engañadores dirán. No. Dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir una vida piadosa, una vida fiel al Señor que les ha salvado, una vida de obediencia y santidad, dice la Biblia, padecerán persecución. O sea, no es un quizás, no es un tal vez, es algo seguro. Si ustedes analizan ese versículo, el Señor lo da por sentado. ¿Por qué? Él le dijo a sus discípulos, ustedes no son del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no soy del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han aborrecido, también a ustedes lo aborrecerán. El siervo no es más que su Señor. Y eso es algo que no podemos ignorar. La persecución por causa de Jesucristo, el sufrimiento por causa de la fidelidad a Dios, es algo que forma parte de nuestra vida cristiana. Yo sé que como humanos rechazamos el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, Jesús dijo, Él va a formar parte de la vida a la cual yo los llamo. De hecho, en Mateo, el Sermón del Monte, capítulo 5, dijo, felices, o sea, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. No podemos escapar a esta realidad. Si hay alguien que se declara cristiano, sin embargo, es una persona que no experimenta ningún tipo de persecución, de sufrimiento por causa del Evangelio, es importante que examinemos nuestras vidas. No es que nosotros estemos buscando problemas. Jesús no estuvo buscando problemas. Los problemas lo buscaron a Él. Jesús sencillamente predicó la verdad y esa verdad ofendió a la gente que la escuchaba. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La verdad del Evangelio expone la condición, la verdadera condición humana. Y para el hombre no es agradable lo que escucha o lo que ve en el Evangelio. De hecho, la gente una y otra vez intentan cambiar la palabra porque le desagrada. ¿Cuál es la palabra? Pecado. Hablan de errores, hablan de, no sé, de maldad, de malas decisiones, pero no quieren enfrentar la verdad de lo que es el pecado. Algo que todos los seres humanos hacemos, que ofende a Dios y destruye nuestras vidas. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte, muerte eterna, muerte segunda. Y la realidad es que aquí y ahora el pecado nos mete en problemas. El pecado nos lleva a vivir una vida sin paz, sin gozo. El pecado nos lleva a arrastrar una condición miserable. Porque hasta ahora no he conocido un solo pecado que no destruya nuestras vidas. Todo pecado destruye. Todo pecado daña. Destruye nuestras vidas y daña la vida de los demás.
Entonces, cuando el Evangelio, que es la luz de Dios, ilumina la verdadera condición del hombre, no le gusta lo que ve. Por eso dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y después dice, porque sus obras eran malas. Bueno, aquí el Señor les advierte sobre la persecución e inmediatamente les presenta un llamado al discipulado, donde enfatiza el principio de que en el reino, para ganar, hay que perder. Y repito, no nos gusta perder. Este mundo no es dócil o no es fácil con los perdedores. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él comienza diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, sin duda, cuando Jesús decía estas palabras, en la mente de los discípulos probablemente estaba el recuerdo de aquella ocasión cuando Él los llamó, uno a uno. Como 2 años y medio antes, ellos habían dejado todo. Su familia, sus amigos, sus ocupaciones, todo lo dejaron. Dice la Biblia que dejaron sus redes, la barca, su padre. Abandonaron todo lo que hasta ese momento formaba parte de sus vidas y era importante para ellos. Lo dejaron para seguir a Jesús. Pero en aquel grupo, aquí dice, dijo a sus discípulos. Pero si comparamos este versículo con otro, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús dice estas palabras, no solo estaban los discípulos, también habían personas que no eran sus discípulos, personas que no eran creyentes. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, verso 34, si alguno puede leerlo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense cómo dice este versículo, y llamando a la gente, a los incrédulos que estaban allí, la Biblia hace una separación, a la gente y a sus discípulos, entonces les dice las mismas palabras. Específicamente una, síganme, síganme. Bueno, para aquellos que no eran creyentes era una invitación ¿a qué? A venir a Jesús. Era una invitación a la salvación. Era una invitación a rendirse inicialmente en el nuevo nacimiento. Era una invitación al abandono, a la renuncia. Pero al abandono y a la renuncia ¿de qué? De la vieja vida. Es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. O sea, vas por una senda de perdición y te vuelves a Dios. Eso es arrepentimiento. Es una decisión que la persona toma y viene a Jesucristo. Sin embargo, para los creyentes, para los 12, la palabra síganme era un llamado al discipulado, a la obediencia diaria a Cristo. Era un llamado a aceptar el costo del discipulado. Y cuando uno escucha la palabra costo, como que le suena un poco rara, porque bueno, la salvación es por gracia, indudablemente. Sin embargo, la salvación, aunque es por gracia, fue costosa. Le costó a Dios inmensamente, a nosotros no. Y aunque después de haber conocido a Cristo, la obediencia es el resultado del poder de Dios en nuestra vida, pero que también nosotros nos sometemos a ese poder. Cuando analizamos las verdades que enseñó Jesús, Él una y otra vez enfatizó que la obediencia cuesta. O la obediencia implica pagar un costo. ¿De qué estamos hablando? Lo vamos a mencionar ahora, inmediatamente. ¿Por qué digo que es costosa? Porque es un llamado a la renuncia. ¿A la renuncia de qué?
de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Es un llamado a decir que no al pecado y sí a Cristo. Es un llamado a poner freno cuando mi inclinación es hacer algo, quiero hacerlo o la carne me lo pide, pero en el espíritu y en mi mente sé que eso ofende a Dios y no quiero hacerlo. Hay una lucha, hay una batalla y esa batalla implica un costo. Vamos a analizar las palabras de Jesús. Y aquí encontramos ese llamado al discipulado. El primer requisito es negación. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no es un llamado a ir detrás de un ser humano, no es un llamado a pertenecer a una iglesia, a abrazar una religión, es un llamado a seguir al Señor, a seguir a la persona de Jesús, a seguir a aquel que nos ha salvado y que tiene todo el derecho para hacer semejante llamado. Miren, piénselo bien. No hay ser humano en esta tierra que tenga el derecho a pedirnos esto. Ni usted ni yo estamos obligados, ni debemos estar dispuestos a pagar este precio por un hombre. Pero quien nos está llamando es el Señor. Alguien que primero nos salvó y tiene todo el derecho a ser Señor de nuestras vidas. Fíjense que es negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Alguien que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede afirmar que es un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a ver la palabra niéguese. La palabra niéguese viene de una palabra que es aparneomai, griega palabra que significa desconocerse por completo. O sea, significa separarse totalmente de alguien. ¿Quién es ese alguien? Nosotros mismos. Es exactamente la clase de negación que el Señor está hablando. Niéguese, dice allí, ¿a qué? A sí mismo. Miren, este mandato trae implícita la idea de que uno de los mayores problemas o el mayor problema que los cristianos vamos a enfrentar para la obediencia va a ser o vamos a ser nosotros mismos, independientemente de que hay un diablo, de que hay demonios, de que hay otras personas. La negación, la batalla la tenemos con nosotros mismos. Él lo que está diciendo de una manera que podríamos parafrasear es esto: que el individuo rechace cualquier asociación o compañía consigo mismo. La negación de uno mismo no solo caracteriza a una persona cuando viene a Cristo, a la fe salvadora. Acuérdense que cuando uno viene a Cristo, el arrepentimiento significa abandonar una senda que llevábamos, que nos parecía buena y que disfrutábamos quizás pensábamos que era correcta, pero es camino de perdición. Hay que volverse. Dios mismo obra en nosotros, porque a veces la gente se pregunta, ¿qué viene primero, el arrepentimiento o la fe? ¿Saben qué? En la Biblia ambos aparecen juntos. Y de hecho, los pasajes de la Biblia son intercambiables. Y en muchas ocasiones uno de ellos está implicando los dos. No podemos separarlo, es algo que ocurre inmediatamente, arrepentimiento y fe. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, tenemos un llamado a seguir luchando con nuestra naturaleza inclinada al mal. Niéguese a sí mismo. Es el yo natural, pecador, rebelde y no redimido, que sigue estando en toda persona caída y que por ocasiones, en momentos en el cristiano, intentará tomar el control otra vez.
Es el cuerpo carnal, aquel de que habla Efesios 4:22, que dice el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. No nos podemos no podemos ignorar, hermanos, que tenemos una naturaleza que se inclina al mal. Tenemos deseos. Por eso yo siempre digo, la obediencia es algo que se produce en el contexto de la voluntad. Dios habla a nuestra mente y ese mensaje llega a nuestro espíritu. Pero muchas veces la carne va a querer hacer lo contrario a lo que el espíritu quiere hacer. Si usted no ha tenido esa batalla, créame, usted realmente no es cristiano. Porque una persona que no tiene lucha es porque no hay dos naturalezas en su vida, o no está el Señor. No está el Señor. Y no tiene lucha. ¿Qué lucha teníamos antes de conocer a Cristo? Ninguna. Si queríamos pecar, lo hacíamos sin ni sentimiento de culpa, ni nada. Pero hay deseos. Aquí se llaman engañosos. También en otro pasaje llama el engaño del pecado. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Sí, porque el pecado se muestra atractivo. Nos seduce. En ningún momento pensamos en el daño que nos hace, al menos en el momento en que lo cometemos. Es una mentira, porque cuando caemos en él nos damos cuenta de esa mentira. Negarse a sí mismo es tener convicción sincera y auténtica de que en nuestra humanidad no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios. Nada que ofrecerle de valor. Nos salvó por gracia y nos sigue sustentando por gracia. Pero tenemos que negarnos, porque muchas veces nosotros mismos podemos ser un obstáculo para que Dios haga su obra en nosotros. Podemos nosotros mismos ser las barreras que están impidiendo que Dios se glorifique en nuestra vida. Y una de las cosas que le impide es el pecado. En segundo lugar, el llamado al discipulado es tomar, ¿qué? Su cruz. ¿Qué es su cruz? ¿De qué está hablando aquí? A la luz del contexto. Porque tradicionalmente nosotros le hemos dado a la palabra cruz, o lo aplicamos en un contexto diferente al que el Señor está hablando aquí. Aquí está hablando de la obediencia, aquí está hablando del discipulado. Tomar nuestra cruz no son los sufrimientos y las dificultades que todas las personas comunes experimentamos a veces en la vida. Y que muchas veces decimos, esta es mi cruz, ¿verdad? O la esposa que dice, refiriéndose a su marido incrédulo, él es mi cruz, ¿verdad? O un esposo que mira a la esposa gruñona y dice, ella es mi cruz. O alguien que mira a su suegra dominante e insoportable y dice, ella es mi cruz. Tampoco es una cruz cuando alguien padece, o sea, en el contexto en que se usa aquí, una discapacidad física o alguna enfermedad incurable. En este contexto, tomar la cruz, nuestra propia cruz, es simplemente pagar cualquier precio por la causa de Cristo. Es la disposición a soportar vergüenza, reproches, rechazo, persecución y hasta el martirio por su causa. Era de lo que hablaba al principio, el sufrimiento por causa de Jesucristo. Pero entiendan esto, no solo sufrimos por causa de Cristo,
A veces sufre por diferentes razones y una de ellas es porque nosotros mismos no lo buscamos. ¿No ha pasado? Las malas decisiones que hemos tomado y tomamos nos meten en problemas y entonces sufrimos. Y a veces somos tan necios que le pasamos la bola a Dios. Ah, Señor, tú lo permitiste. Señor, esta cruz. No, esa no es tu cruz. Esa no es la cruz de la que el Señor habló. Y ese sufrimiento te lo buscaste. Ahora, Dios puede tener misericordia, indudablemente. Y muchas veces nos levanta en medio del fango de nuestras propias equivocaciones. Pero aquí de lo que está hablando es del sufrimiento por su causa, por ser fiel a Él, por proclamar su palabra, por vivir realmente lo que nos pide. Miren, esto era una figura, una ilustración muy clara para aquellas personas de la época de Jesús. Sabían lo que era la cruz. Sabían que la cruz era un instrumento de ejecución, pero no para cualquier persona, para los peores criminales declarados por Roma. La cruz era un símbolo de tortura y muerte que se aplicaba a aquellos que se atrevían a levantar una mano contra la autoridad romana. Cuando los discípulos y el gentil escucharon lo que Jesús estaba enseñando, entonces entendieron que tomar la cruz era una realidad que el Señor estaba ilustrando. Inmediatamente deben haberse imaginado aquella pobre alma condenada, recorriendo el camino hacia la muerte, cargando su propio instrumento de ejecución, exactamente como lo hizo ¿quién? El Señor. Que a diferencia de muchos que eran condenados por delitos, Jesús fue inocente, totalmente inocente. Un hombre que tomaba su cruz comenzaba una marcha de muerte, cargando el instrumento en el que le iban a colgar, el madero. Para que un discípulo de Cristo tome la cruz, tiene que empezar una marcha de muerte. Acuérdense, de muerte aquí, a nosotros mismos. Miren, hermanos, si a veces no avanzamos más en nuestra obediencia a Cristo, si nuestras vidas no pasan de ser mediocres, se debe a eso, hermanos, que no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia, no estamos dispuestos a decir no cuando nuestra carne quiere decir sí, cuando nuestros impulsos van en la dirección contraria a la que el Espíritu de Dios nos está impulsando. ¿A usted no le ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Que uno se levanta en la mañana y sabe que tiene que hacer algo que agrada a Dios. Sin embargo, inmediatamente la carne, ¿qué te dice? Quédate durmiendo. Hoy es domingo y estuviste trabajando toda la semana. No seas necio. Mira cuánta gente hoy está descansando. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Estas son las batallas más peligrosas. ¿Saben por qué? Porque aparentemente no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo descansar? Pero el diablo es muy astuto. Él sabe cómo sacar cosas que necesariamente no son malas, pero fuera de los límites de la obediencia se convierten en malos. Por ejemplo, no es malo ser una persona comunicativa. Malo es no ser comunicativo, ¿verdad? Usted no estaba con una persona que en un cuarto quizás esperando algo y la persona, usted trata de sacar conversación y nada. Sí, no. Ahí se da cuenta y dice que qué poco expresiva es esta persona. Sin embargo, ser comunicativo es bueno, pero el exceso de comunicación, ¿qué es? Se vuelve en chisme. ¿Se dan cuenta? ¿Es malo tener amistades? No. Pero a veces amistades excesivas degeneran en cosas malas.
Un ejemplo que estoy poniendo. Podría seguir mencionando. Comer es malo. No, más malo es no tener que comer. Pero comer excesivamente, caímos en la avaricia, en la gula. Entonces la carne constantemente nos está llevando en una dirección contraria a lo que Dios quiere que vayamos. Por eso dice la Biblia, tome su cruz. O sea, comienza el camino a la muerte. Empieza la marcha. Debes estar dispuesto a servir al Señor, a padecer indignidades, sufrimiento y hasta la muerte de un delincuente condenado. Miren, hay periodos de paz en la vida cristiana, ¿verdad? Hay periodos de bonanza, donde todo nos está marchando bien. Pero no es una garantía, a menudo cambian rápido las circunstancias. Dios nos va llevando de un nivel a otro. Y en ese paso de un nivel a otro, muchas veces los desafíos con los cuales nos vamos a encontrar son mayores. Donde la fe que tenemos es puesta a prueba. Por eso yo vivo convencido que el sufrimiento en la vida de un cristiano nunca es un accidente. Jamás. Porque Dios nos enseña a través de las lágrimas. Un día vamos a experimentar el día sin lágrimas y ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero mientras ese día no llegue, no vamos a conocer otra cosa que eso. Y si decidimos realmente dejar de jugar al cristianismo y vivir la fe sin importar las consecuencias, va a haber sufrimientos. Hay una novela que leí hace muchos años y se la recomiendo, que se llama En sus pasos, o ¿Qué haría Jesús? Esa novela es increíble. No recuerdo los detalles porque ya hace tanto tiempo que la leí, pero creo que la idea central de la trama giraba en torno a un pastor que decide hacer un desafío a su congregación, gente que tenía mucho dinero, gente poderosa, a que antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa, se hiciera la gran pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces lo hicieron. Un grupo de hermanos decidió aceptar el desafío del pastor y eso cambió totalmente la vida de la congregación. Ya ustedes tendrán una idea de lo que eso significa. Que cada vez que uno vaya a hacer algo se pregunte: ¿qué haría Jesús? Es esto, andar en sus pasos. Hermanos, eso es lo que significa tomar la cruz. La cruz representa el sufrimiento debido a nuestra relación con Cristo. Cristo llamó a sus discípulos no a una vida fácil, no a vida próspera, no a hacerlos, a llevarlos por una senda de comodidad. Yo cada vez que leo los evangelios, y lo he leído muchas veces, mientras más lo leo, yo siempre me hago la gran pregunta: ¿dónde cabe aquí un evangelio de prosperidad? Y no quiero que me malinterpreten, porque no es que yo tenga nada en contra de la prosperidad material. De hecho, he visto santos de Dios que el Señor soberanamente ha prosperado. Pero a la luz de la Biblia yo creo en una prosperidad con propósito. Porque Dios es tan sabio que sabe que si alguno de nosotros nos prospera materialmente demasiado, nos hace daño. Es como el padre que sabe que darle regalitos y regalitos y regalitos a sus hijos los está echando a perder. Y así sucede con nosotros. Pero Dios sabe que hay hijos de Él que son canales y que esa prosperidad material va en bendición a otros y Dios decide prosperarlos soberanamente. Pero la prosperidad de la que habla la Biblia principalmente es espiritual. Y ya les digo, los discípulos estaban preocupados. Una vez le preguntaron: Señor, ¿quién de nosotros será el mayor? Jacobo y Juan llevaron a la madre a que intercediera con el Señor para que le diera los dos puestos principales en el reino. Nada, que los motivos que llenaban la mente de los discípulos demuestran que eran seres humanos
Y los seres humanos somos muy dados a poner énfasis en lo exterior, en lo que se ve, en lo que la gente reconoce y aplaude. Y el Señor muchas veces nos recuerda que no se trata de eso en su reino. Tiene que haber renuncia, tiene que haber obediencia. El tercer requisito es obediencia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y ahora dice que sígame en sus pasos. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? Si alguien puede leerlo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Más claro, ni el agua. Mateo 7:21. Mateo 7:21, si alguien puede leer. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia, una y otra vez, Romanos 1:5 nos llama a la salvación la obediencia a la fe. Primera de Pedro 1:2 dice santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. La obediencia, vuelvo a repetir, se da en el contexto de la voluntad. Deje esa necia manera de excusarse para no obedecer, y es esta: es que no siento deseos. ¿No han oído eso? ¿Y por qué no? Es que no lo siento. Cuando yo me encuentro a alguien que me dice eso, yo lo que tengo deseo de decirles esto: mira, si yo fuera a esperar a sentir el deseo de hacer ciertas cosas, nunca las haría. Por ejemplo, el Señor dice que debemos amar a los enemigos. ¿Creen ustedes que cuando Él nos pide eso, nos está pidiendo que lo hagamos con deseo, o con sentimiento, o emoción? Miren, si ese enemigo al que usted se está enfrentando no solo le hizo daño a usted, sino que le hizo daño quizás a alguien que ama, aunque sabemos que no tenemos opción y que tenemos que perdonar, no podemos decir que sentimos el deseo de hacerlo. Pero no es deseo, es obediencia. Tengo que hacerlo, tengo que perdonarlo. Tengo que ir por encima de lo que estoy sintiendo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, haz cosas a favor de él. Ora por esa persona. Si eres capaz de orar, no vas a ser capaz de odiar. Alguien dijo, uno no puede orar por una persona y seguir odiando a esa persona, o seguir sin perdonarla. También sucede que, bueno, yo no puedo amarlo, pero tampoco lo odio. Escucha, lo contrario al amor no es el odio. ¿Lo sabías? Lo opuesto a amar a alguien no es odiarlo. ¿Saben qué es? La indiferencia. Ser indiferente a alguien es lo opuesto en ese momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar. Y cuando estoy diciendo orar, es pedir bendición para esa persona. No es decir, Señor, llévatelo. Ya que yo no puedo, llévatelo tú. No, ese tipo de oración no es. Señor, bendícele a él. Ayúdalo, Señor, si es una persona que no se conoce a Cristo, que lo conozca. Y créanme que cuando uno ora de esa manera, eso cambia la vida de uno. Y por eso es que el Señor nos dice, ahora, ¿quiere decir que tenemos que hacer la obediencia de una manera calculadora, fría, sin emociones? Bueno, al principio sí. Y lo que sucede es que cuando usted muestra la actitud y está dispuesto a hacerlo, mi experiencia ha sido que lo que falta, Dios lo hace. Y es increíble cómo las emociones terminan respondiendo a la voluntad. Es como cuando a veces tú no tienes deseo de hacer algo y lo haces. Y después que lo haces,
te sientes emocionalmente bien. Y dices, yo no tenía deseo de hacer esto y ahora estoy contento porque lo hice. Pero no podemos dejarnos llevar por las emociones. Las emociones son engañosas y puede que los sentimientos nos digan lo contrario. Hay que obedecer, aunque por momentos en nuestra vida no sintamos el deseo de hacerlo. Pero hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto. La paradoja, donde nuevamente se enfatiza perder para ganar. Verso 25 y 26 de Mateo capítulo 16. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 25, porque todo el que quiera, el 26, porque ¿qué aprovechara al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Qué tremendo! El Señor está diciendo, todo el que viva únicamente para salvar su vida, la vida terrenal, la vida física, su tranquilidad, su comodidad, su aceptación por parte del mundo, todo el que viva para el aquí y a la hora, sin considerar la eternidad, perderá su oportunidad de la vida eterna. Pero el que esté dispuesto a renunciar a su vida terrenal, mundana, y si es necesario padecer y morir por la causa de Cristo, hallará la vida eterna. Un momento, pastor, eso suena como que me salvo por obra. No. Primero, cuando un pasaje parece decir algo que va contrario a la enseñanza general revelada en la Biblia y en la mayor cantidad de evidencia bíblica, hay que hacer una pausa. Detente y vuelve a pensar. El Señor te va a pedir algo que en otra parte se contradiga. Entonces la interpretación correcta aquí es que aquel que realmente es su discípulo y que da los pasos que anteriormente él mencionó y que está dispuesto a renunciar a todo por la causa de Cristo, está manifestando que verdaderamente es un discípulo de Cristo. Porque aunque podamos tener retrocesos quizás o caídas, nos vamos a levantar, pero vamos a seguir en esa dirección. Sabemos a dónde vamos y a dónde queremos llegar. El verdadero discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a pagar cualquier precio por la fidelidad. El precio podría significar padecer martirio, como le ocurrió a Pablo, soportar agotamiento físico y enfermedad en el servicio a Cristo, como le ocurrió a Epafrodito. Cualquiera que sean los particulares del acto de un creyente de llevar la cruz, requiere disposición al abandonar la comodidad, la seguridad, los recursos personales, la salud, las amistades, el trabajo, incluso la vida. Miren, no es que el Señor nos está pidiendo que ahora renunciemos en el momento a todas las cosas que tenemos. No es que ahora usted tenga que ir a su cuenta de banco y vaciarla y regarle el dinero por si lo quiere hacer muy bien. Pero no es el llamado. El llamado del Señor es estar dispuesto a hacerlo. Si llega el momento de hacerlo. Esa es la idea. No es que un discípulo tenga que ser un mártir. No es que todos nos vamos a morir de una manera violenta, como los mártires bíblicos. Pero lo que quiere decir es que si llega el momento, hay que estar dispuesto. Porque otros lo han hecho. Y lo han hecho por la causa de Jesucristo. Y entonces el Señor refuerza esta paradoja con una pregunta tremenda. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana a todo el mundo y pierde su alma? Analice esto. Piénsenlo en lo que aquí el Señor está diciendo. Hay mucha gente que está en una carrera desenfrenada por ganar lo más que pueda en este mundo. Ascender y ascender y ascender.
Y no importa a quién tengan que quitar de su camino y sobre quién tengan que subir para llegar. Lo importante es llegar. Así vive mucha gente hoy sin buscar nada espiritual, todo material y material. ¿De qué sirve que seas un millonario? El millonario más grande en este mundo. Al que quizás admiras y probablemente sientas una especie de envidia. Probablemente has dicho, si yo tuviera el dinero que tiene fulano. ¿De qué sirve si tú fueras fulano? Porque si vas a ser fulano, vas a ser fulano completo. Y ese fulano no tiene a Cristo. Vamos a pensar, por ejemplo, en Bill Gates. Que yo sepa, no es creyente en Jesucristo. ¿Cuánto dinero tiene ese hombre? ¿De qué sirve? Podríamos pensar en otros millonarios. Muchos de ellos son infelices. Muchos de ellos viven vidas vacías. ¿De qué sirve en este mundo tenerlo todo? Si en un momento, cuando pases a la eternidad, vas a enfrentar una eternidad en el infierno. Además, con todo el dinero del mundo, una persona no puede comprar su salvación, lo dice la Biblia. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No se puede. No hay dinero que pueda comprar el cielo. Qué triste, ¿verdad? Que haya tanta gente desenfocada. Pensando más de este lado. Y miren, hermano, cuando uno se pone a pensar lo que es la vida, no solo que a veces es complicada, sino que es corta, que es frágil. Como yo digo, esa ha sido una de las grandes lecciones que nos ha traído el COVID. Y no solo el COVID, el cáncer y otras enfermedades terribles. Además, si usted duda de la fragilidad de la vida, vaya a un hospital de cáncer. Yo recuerdo en Cuba, cuando estábamos en el seminario, salíamos todos los miércoles a ir al hospital oncológico, un hospital de cáncer. Allí había un médico cristiano que nos hacía la cita, íbamos allí. Y las primeras veces que fui yo salía mal, porque me encontraba todo tipo de personas y de todas las edades. Y salía mal pensando, ¿cómo es posible? Porque la primera pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no a mí? Cuando lo tienes tú dices, ¿por qué a mí? Pero cuando no lo tienes y ves tanta gente, tú dices, ¿y por qué a mí no? Y si lo tengo, ¿verdad que sí? Y de pronto cuando uno se ve de cara a cara con la muerte, se da cuenta que ha estado invirtiendo su vida en cosas que no valen la pena. Miren, no hay una persona que esté al borde de la muerte o sepa que va a morir y que eso no produzca en su vida una revolución interna en cuanto a sus prioridades. ¿Por qué? Porque regresamos a lo básico. Si usted sabe que mañana va a morir, usted hoy cuida mucho lo que va a hacer y lo que va a decir. Va a quitar de su vida muchas cosas que no son importantes. De pronto nos damos cuenta que lo más importante en la vida se resume en una palabra. Yo he pensado en eso muchas veces. Y digo, Señor, ayúdame a valorarlo ahora antes que tenga que hacerlo a la fuerza. Para mí lo más importante en la vida es esto, relación. Una palabra es relación, porque al final eso es lo que te va a quedar. Y cuando hablo de relación me estoy refiriendo en primer lugar a mi relación con Dios. Y en segundo lugar, las personas que amas. Y sin embargo hay tantas personas que sacrifican esas dos cosas para al final aprender que era lo más importante. Va a llegar un día en que el Señor pondrá todas las cosas en su lugar. Y antes que eso llegue, una y otra vez, personas se van pasando, se van yendo a la eternidad. Y las oportunidades las van perdiendo. Ese que hoy es parte de tu vida o esa persona que no concibes estar un día sin él o sin ella, porque es tu hijo, porque es tu padre, porque es tu esposa, porque es tu esposo. Por favor, tómate el tiempo para pensar lo que es estar lejos de esa persona por una eternidad. Entonces, ¿qué
que algo tienes que hacer, todavía puedes hacerlo. Háblale del Señor, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor va a venir. Él lo prometió. Nosotros lo creemos. Y creemos que la salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Los cristianos vamos a recibir lo que hemos hecho conforme a nuestras obras cuando estemos en el tribunal de Cristo. Lo que hemos hecho con los dones, los talentos que el Señor nos ha dado. Pero aquellos que son incrédulos, en el juicio ante el gran trono blanco, también van a recibir los grados de castigo en base a lo que han hecho. En fin, los seres humanos tenemos una cita que no podemos evadir con nuestro Dios. Para nosotros con nuestro Dios, y para otros, aunque no sea su Dios, se van a encontrar con Él, porque Él sigue siendo Dios independientemente de que una persona lo reconozca o no. Hermanos, dijo una vez, creo que fue José Martí el que dijo esto, y es una frase que suelo usar en casi todos los cultos fúnebres cuando predico el Evangelio, y me acuerdo y la suelto, y es esta. Martí dijo que si el hombre después de muerto no tenía una segunda vida, y Martí fue un escritor muy famoso en Cuba, que luchó en la guerra de independencia, y se le llama el apóstol de Cuba, un hombre que creía en Dios aunque no era cristiano, pero dijo muchas cosas sabias, y una de las cosas que dijo fue esta: si el hombre después de muerto no tenía una segunda vida, era la creación más monstruosa que se había creado sobre la tierra. Porque el hombre, a diferencia de otras criaturas, sabe que va a morir. Yo me puedo sentar esta noche con el perro que tengo en la casa y preguntarle 1000 veces, no me va a responder. Y si pudiera hablar, tampoco sabría que va a morir. El único que sabe que va a morir es el hombre. No sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a morir un día. Pero el Señor dice, no solamente vas a morir, sino que también yo voy a ir a donde tú estás. Porque Él dijo, vendré otra vez. Y si Él prometió la primera vez que iba a venir y se cumplió, podemos creerle que volverá por segunda vez. ¿Estás tú preparado para eso? Tú que me estás mirando en este video, si no lo estás, este es el momento para que arregles tus cuentas con Dios. Un día te vas a encontrar con tu Creador. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y la preparación es ahora el arrepentimiento y la fe. Y nosotros, que decimos conocer a Jesús, ¿estamos realmente andando en sus caminos? ¿Estamos viviendo en obediencia a aquel que nos salvó y nos acompaña en este viaje? La obediencia es esencial porque a través de ella estamos reflejando la luz de Cristo. Y créame, esa luz la necesita desesperadamente este mundo, hermanos. Todos los días vemos a la gente desorientadas, tomando decisiones que a veces nos horrorizan, pero saben que hay que sentir compasión por esas personas, porque están ciegos, endurecidos sus corazones. Además dice la Biblia que son esclavos del pecado y que están bajo el dominio del diablo. Solo Jesucristo puede dar libertad a esas personas. Solo la luz de Cristo puede iluminar la oscuridad más profunda de un alma. Hablemos de Jesús. Vivamos a Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén.